Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Archivo Mortal, un podcast de True Crime donde abrimos expedientes reales, que muchos preferirían dejar cerrados. Aquí vas a escuchar historias reales que parecen de película, pero desgraciadamente ocurrieron de verdad. Algunas son conocidas, otras no tanto, pero el punto en común es que todas nos impactan, nos dejan con preguntas y también con la necesidad de no olvidar. La noche del 4 al 5 de julio de 2016 parecía una más en el tranquilo pueblo Monesterio, en Badajoz. Pero para Manuela Chavero, de 42 años, aquella fue la última noche que se supo de ella con vida. Sin ruidos, sin testigos, sin señales de lucha, simplemente desapareció. Durante años su caso se convirtió en un misterio que sacudió a su familia, a su pueblo y a toda España, hasta que poco a poco las piezas de aquel puzzle comenzaron a encajar. Hoy en Archivo Mortal vamos a adentrarnos en la historia de Manuela Chavero, una mujer alegre, querida por sus vecinos cuyo rastro se desvaneció en plena madrugada, dejando tras de sí una pregunta que tardó mucho en responderse. ¿Qué pasó realmente aquella noche? Antes de comenzar, me gustaría agradecer vuestro tiempo y, si es posible, suscribiros, dar un like y compartir si os gusta este contenido. Y dicho esto, abrimos el archivo. Manuela Chavero Valiente, o como la conocían sus más allegados, Manoli, tenía 42 años y era madre de dos hijos, Sofía de 6 años y Adrián de 14 para el momento de los hechos. Vivía en Monesterio, una localidad de aproximadamente 4.500 habitantes para la fecha. Manuela se había separado del padre de sus hijos, Feliciano, hacía un par de años. Nos situamos así en el día de los hechos, el 4 de julio de 2016. Esa tarde, Manuela había quedado con una amiga para tomar algo. Cuando regresó a casa, habló con sus hijos por teléfono ya que se encontraban con Feliciano y estaría con ellos durante 15 días. Estuvo escribiendo WhatsApps y vio la televisión. En la madrugada del 5 de julio de 2016, Manuela desapareció sin dejar rastro. Fue su hermana, Emilia, la que se percató de que la mujer había desaparecido. La tarde del día 5 de julio, la llamó para preguntar por sus sobrinos, algo habitual en ella cuando los menores se iban con su padre. Al no atender la llamada, Emilia pensó que Manuela estaría con su amiga María. Decidió llamar a esta mujer, que le confirmó que ese día no había visto a Manuela ni había hablado con ella. A Emilia esto le resultó muy extraño, ya que cuando no estaba con sus hijos, Manuela estaba siempre con su amiga María. María además confirmó que esa mañana había quedado con Manuela para ir a ver a un abogado de oficio para hablar sobre el divorcio con el padre de sus hijos. Sin embargo, Manuela no acudió ni la llamó. Muy próximo a la casa de Manuela vivía un hermano suyo, y Emilia, ya alertada y preocupada, le pidió a María que se acercaran a la casa de la mujer, ya que este hermano tenía llaves del domicilio. Cuando el hermano de Manuela y su amiga llegaron, vieron que la casa estaba ordenada, sin signos evidentes de que nadie hubiese entrado al hogar. Se dieron cuenta de que encima de la mesa de la cocina estaba el móvil de Manuela y la televisión de la estancia encendida. Además, una lámpara del salón iluminaba la sala. Cuando se denuncia su desaparición, los agentes se personan y hacen una inspección ocular en la casa donde residía la mujer. No pensaron que nadie hubiese accedido, ya que la puerta estaba cerrada y no había señales de que estuviera forzada. Se conoce que Manuela iba con ropa cómoda, pues los pantalones que vistió aquel día se encontraron encima de su cama. Además de localizar su móvil, su bolso y su dinero estaban en el interior de la vivienda. Aparte de todos estos hechos, no se pensó que la desaparición fuese voluntaria, ya que Manuela jamás habría abandonado a sus hijos. Poco después, la desaparición de Diana Kerr se hizo eco en la prensa y en los medios de comunicación, y el caso de Manuela pasó desapercibido. A pesar de que las autoridades siempre afirmaron trabajar en este caso y darle la importancia que realmente tenía,
ya que se consideraba una desaparición de alto riesgo. Emilia se hizo portavoz de la familia y siempre luchó por encontrar a su hermana. La policía no encontró ninguna evidencia en su vivienda, y esto dificultó la investigación. Aún así, no pensaron que se hubiera ido voluntariamente, sino que alguien conocido la hubiese podido engañar para que saliera de su casa. Esto haría que la Guardia Civil y la UCO, la Unidad Central Operativa, hicieran una lista con los posibles sospechosos. El primer sospechoso fue un joven que vivía en la localidad y tenía 20 años menos que Manuela, con quien la mujer había estado aquella noche intercambiando mensajes de WhatsApp. El último mensaje que envió fue a la 1:55 de esa madrugada. Se investigó durante varios meses a este joven, que indicó haber estado en el bar La Ponderosa y que de allí se había marchado a su casa, coartada que corroboró su propia madre. Las cámaras de seguridad situaron un coche bastante parecido al del joven próximo a la casa de Manuela y su teléfono móvil a unos 50 metros de la vivienda. Durante un interrogatorio, además de dar su coartada, se identificó como el chico que aparecía en las cámaras de seguridad. Sin embargo, aunque estuvo cerca del domicilio de la mujer, se comprobó que era imposible que hubiese llegado al lugar, asesinar a Manuela, ocultar su cuerpo y llegar a su vivienda a la hora que realmente lo hizo, por lo que esta línea de investigación quedó descartada. Aún así, debido a que en los vehículos de la familia había lodo, se buscó en el pantano de Tentudía, muy próximo a la localidad. Buzos expertos tenían la esperanza de encontrar el cuerpo de Manuela. Sin embargo, esto no sucedió. En una entrevista de Canal Sur, Emilia afirmó que cuando este chico estaba siendo investigado, quedó en un lugar apartado con él y no le dio la sensación de que el joven hubiese podido hacer nada a su hermana, aunque no descartaba a nadie, porque para ella todos eran sospechosos, algo totalmente comprensible. Feliciano fue también sospechoso, ya que tenía pendiente de resolver con respecto a su divorcio el tema de los bienes gananciales. Manuela y Feliciano no tenían buena relación y se comunicaban a través de su hijo mayor. Él afirmó tiempo más tarde, según emitiría el programa de Espejo Público, que la Guardia Civil le llamó la noche siguiente a su desaparición, informando de lo ocurrido. Él fue a declarar voluntariamente de que aquella noche estuvo en casa con sus hijos, e incluso indicó que en su urbanización tenían cámaras de vigilancia las 24 horas al día. Dijo que incluso quiso dar su móvil personal, el de su pareja de ese momento y el de sus hijos, para que lo pudieran analizar. Sin embargo, las autoridades no lo aceptaron. Afirmó que no sabía cómo explicar la situación a sus hijos, ya que no quería verlos sufrir. A la semana de la desaparición de Manuela, avisó a Adrián, y días más tarde su hija preguntó cuándo vería a su madre. En ese momento, Feliciano le explicó lo sucedido. Durante mucho tiempo, a nivel social, se sintió señalado como responsable de la desaparición de la que sería su exmujer. Las autoridades investigaron la posibilidad de que fuera el autor intelectual de los hechos, pero se descartó. Poco antes de la desaparición de Manuela, Manuel González González, apodado como el Loco del Chándal, había salido de prisión y se le había situado en el bar La Ponderosa, el mismo bar en el que el primer sospechoso dijo haber estado la noche del 4 al 5 de julio. Sin embargo, la UCO cerró enseguida esta línea de investigación al comprobar que nunca coincidió con la desaparecida. En julio de 2018 se hallaron muy próximos a la casa de Manuela unos restos óseos que, tras ser investigados, eran de origen animal. En junio de 2020, tras casi 4 años de la desaparición de Manuela, una vidente se puso en contacto con Emilia, y a pesar de no ser la primera en hacerlo, dijo saber dónde se encontraba su hermana. Aunque no es una fuente fiable, la vidente ubicó un punto muy concreto sin conocer la zona y sin pedir nada a cambio. La mujer aseguraba haber visto a Manuela enterrada bajo 2,5 metros de tierra, con una camiseta de color blanco y un pantalón corto, descalza, atada de pies y manos, y con un gran golpe en la cabeza. Emilia pidió a la UCO que rastrearan la zona. Se tomó declaración a esta vidente. Pero poco después, la familia recibió una carta anónima que daría un giro en la investigación. No se tiene constancia de qué ponía exactamente, pero sí que señalaría a un vecino de Manuela llamado Eugenio Delgado. Eugenio fue detenido tras reunirse con unos amigos y, tras pasar horas en comisaría, confesó el crimen y señaló dónde se encontraba el cuerpo sin vida de Manuela.
En el momento de los hechos, Eugenio Delgado tenía 24 años. Los vecinos decían que había cambiado la tapicería del coche tras desaparecer Manuela, y tenía tras de sí una historia familiar muy dura. Eugenio se crió como hijo único, ya que tras la separación de sus padres, su madre se fue a vivir a León con su hija, hermana del acusado, mientras que él quedó bajo la custodia de su padre en Monesterio. Los vecinos contaban que el padre rehizo su vida con otra mujer, y una tarde, al regresar a casa, Eugenio la encontró muerta en la bañera. Los hechos tuvieron lugar cuando el padre de Eugenio se fue al campo. Su hijo le comunicó que estaba indispuesto, y se quedó a solas con su madrastra en casa. Según su relato, escuchó un golpe y encontró a Carmen, la pareja de su padre, en la bañera. Entonces se contó que fue un ictus. La casa en la que se produjo la muerte de su madrastra tiene dos plantas. Abajo vivía el abuelo de Eugenio. En la planta de arriba, Eugenio, su padre y Carmen, la nueva pareja del padre. La familia de Carmen nunca creyó ese motivo de la muerte. Siempre sospechó de Eugenio. Sin embargo, cuando quisieron reaccionar ya habían incinerado el cuerpo. Sus cenizas reposan en la misma finca en la que Eugenio escondió el cuerpo de Manuela. La UCO seguía investigando estos hechos, pero hasta la fecha no hay novedades acerca de ello. Eugenio era un chico solitario e introvertido. Tenía antecedentes por delitos contra el patrimonio y tenía problemas sexuales con las mujeres. Trabajaba en una granja y unos terrenos de su propiedad. Tras la desaparición de Manuela, Eugenio se obsesionó con la pareja de un amigo que se quedó a pasar unos días en su casa. La joven afirmó que estando allí, él confesó estar enamorado de ella. Me salió un trabajo en un pueblo cercano y me marché. Un día, volviendo de trabajar, llegando a casa de mis padres, serían las 4:30 o las 5 de la madrugada, allí estaba. Empezó a cuestionar que por qué estaba con su amigo y no con él, relató la mujer. En su declaración acerca del caso de Manuela Chavero, Eugenio afirmó que la muerte de la mujer fue un accidente tras una caída después de un resbalón. Sin embargo, los forenses que examinaron los restos óseos de Manuela pudieron determinar que el cráneo de la víctima no presentaba ninguna contusión. El cuerpo se encontró en una finca de su propiedad tal y como confesó. Estaba desnuda y le faltaba el hueso ioides, además de una vértebra que une la cabeza con la columna, lo que supondría haberla estrangulado. Esto no era todo, pues Manuela Chavero tenía varias costillas y la nariz fracturadas, además de perder varios dientes. Los traumatismos son compatibles con golpes de puño, caída contra el suelo o contra un mueble, el uso de un palo y de un martillo. Había también indicios que hacían pensar que Manuela sufrió agresión sexual por parte de Eugenio. Sin embargo, él afirmaba que había mantenido relaciones consensuadas. La noche de los hechos, Manuela fue a casa de Eugenio Delgado, que insistía en devolverle una cuna que la mujer le había prestado 2 años antes. Por ello, dejó encendida la televisión o la luz del salón, además de dejar sus pertenencias. La casa de Manuela y de Eugenio se encontraban muy próximas, a tan solo unos metros de distancia. Ya en el interior de la vivienda de Eugenio, en la que estaban solos, abusó sexualmente de ella. A continuación, y con la finalidad de aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la mujer, el acusado le propinó diversos golpes que le causaron graves lesiones. Sin embargo, la asfixia fue la causa definitiva de su muerte. Eugenio cargó el cuerpo sin vida de Manuela en su coche y lo transportó hasta su finca, ubicada en el extrarradio de Monesterio, donde la enterró. El cuerpo estaba desnudo, tapado con una sábana y un albornoz. El cadáver permaneció allí hasta septiembre de 2020, cuando los restos fueron desenterrados por agentes del Equipo Central de Inspección Ocular de la UCO de la Guardia Civil. En octubre de 2021, un testigo mandó una carta al juzgado asegurando saber cómo se desarrollaron los hechos, afirmando que Eugenio le contó cómo terminó con la vida de la mujer. La carta decía: «Me llamo Antonio y me dirijo al juzgado de Zafra para resolver el caso de Manuela Chavero. Yo sé toda la verdad porque el asesino y responsable de los hechos me lo contó verbalmente, sin preguntarle. Cuando yo escuché cómo lo hizo, me puse malo y me fui de su lado, porque tengo 5 hermanas. Yo quiero que se haga justicia, y lo hago porque me sale del corazón. Me ofrezco voluntario a declarar delante de un juez y delante del autor de los hechos, del asesino Eugenio Delgado, porque sé toda la verdad.
Estoy en la prisión de Badajoz en su mismo módulo. Quisiera que la abogada de la familia Chavero viniera a visitarme, y si es posible la madre de Manuela para contarle los hechos. El asesino Eugenio Delgado me cuenta cómo acabó con la vida de Manuela, y riéndose como si aquello que hizo fuera un orgullo. Quiero declarar delante de él y decírselo en su cara, que yo no tengo ningún miedo. Yo estoy aquí en el centro penitenciario de Badajoz pagando por un robo, una tontería de cuando las cabezas no andaban bien. Pido por favor que esta carta llegue al penal número 1 del juzgado de Zafra, y así declarar. Lo único que pido es ser un testigo protegido, y que por fin se haga justicia con la muerte de Manuela. Por favor, pónganse en contacto conmigo para terminar de una vez por todas. ¿Cuál fue el paradero de Manuela? ¿Cómo fue asesinada? ¿Y cómo hizo lo que hizo, una vez muerta? No he podido verificar que lo tuvieran en cuenta a la hora de realizar el juicio contra Eugenio. Sin embargo, según diversas fuentes, declararon más de una veintena de testigos y unos 60 peritos. Tras 7 horas de deliberación, el jurado popular, formado por 6 hombres y 3 mujeres, declaró por unanimidad que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual, ya que no hay otro móvil posible, así como de un delito de asesinato en el que además concurren alevosía y ensañamiento, ya que el acusado se asegura que Manuela no pudiera defenderse y aumentó deliberadamente su dolor con las múltiples fracturas que presenta. También rechazó que los hechos fueran constitutivos de un delito de homicidio, ya que consideran que la muerte de la mujer no se produjo de manera accidental, sino que el acusado la condujo a su casa con excusas, sabiendo que estaba sola. Así sostenían que todo lo pasado fue programado y querido por el acusado sin ser nada fortuito. Asimismo, el jurado considera que Delgado dio muerte a Chavero para impedir que se descubriese la agresión sexual cometida. Además, subrayan que los hechos ocurrieron en una habitación interior, con una ventana que daba a su propio patio, y que por tanto hacía imposible la defensa de Manuela. En julio de 2025, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha dictado sentencia que confirma la pena de prisión permanente revisable para Eugenio Delgado como autor de la agresión sexual y asesinato de Manuela Chavero, suponiendo la primera condena a prisión permanente revisable en Extremadura. Ello con los agravantes de alevosía, ensañamiento, evitar el descubrimiento de un delito cometido anteriormente y la de comisión subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. Asimismo, se ratifica otra pena de 15 años de prisión por el delito de agresión sexual con violencia de extrema gravedad, cometido sobre la misma víctima. Como consecuencia de estos hechos, los hijos, padres y hermanos de la fallecida han sufrido trastornos ansiodepresivos, duelos complejos persistentes y trastornos posdepresivos. Los restos de Manuela Chavero recibieron sepultura el sábado 15 de junio de 2024. El caso de Manuela Chavero nos recuerda lo frágil que puede ser la línea entre la rutina y la tragedia. Durante más de 4 años, su familia y su pueblo vivieron con el peso de una ausencia inexplicable, buscando respuestas que parecían no llegar. Hoy su historia nos duele, pero también nos habla de la fuerza de quienes no se rinden hasta encontrar la verdad. Gracias por escuchar Archivo Mortal, un canal donde recordamos a las víctimas y donde no nos olvidamos de lo que muchos preferirían callar. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.